a contar con la exposición de Diego Giacomini, que es asesor económico y financiero para empresas, bancos, pymes y micropymes, profesor de grado y posgrado, titular adjunto en la UBA, es conferencista, yo he tenido la suerte de estar en alguna de sus conferencias, autor de libro en la temática económica y es especializado en moneda. Diego, te vuelvo a saludar. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nahuel, buenas tardes a todos. Hola, Diego. Buenas tardes. Voy Diego, a... Sí. la misma temática. ¿Cuándo producir se convirtió en delito? Y la pregunta que tenemos hoy es, ¿por qué el campo tiene mala prensa? Bueno, voy a empezar. Les aclaro, punto número uno, yo no tengo una visión optimista del devenir de los acontecimientos puestos en dinámica. De hecho, voy a explicar a mi juicio de valor por qué es la situación. Tanto el título como el subtítulo del afiche, voy a explicar por qué esos fenómenos son así. Voy a aclarar al mismo tiempo y se va a entender, luego de mi exposición, por qué yo no pertenezco a ningún partido político, ni milito, y lo van a entender al final y voy a cerrar con eso. Voy a basar mi exposición en Murray Rothbard y en Hans Hermann Hoppe, dos economistas, filósofos de la escuela austríaca. Murray Rothbard fue discípulo de von Mises y Hermann Hoppe fue discípulo de Rothbard. O sea, en el árbol genealógico vienen a ser como 3 generaciones sucesivas, ¿no? Mises, Rothbard, Hoppe. Esto hay que entenderlo como lo que le pasa al campo, tanto al título como a los subtítulos, como le pasan a otros tantos sectores y a otros tantos actores sociales, es el devenir de los acontecimientos que se van intensificando y van pasando a lo largo de los años, décadas y casi un siglo, ¿no? Y darlo vuelta realmente desde mi punto de vista, basando en estos dos autores, requiere mucha imaginación, porque no se lo puede cambiar desde los mecanismos formales, no se lo puede cambiar desde adentro del sistema, no se lo puede cambiar desde arriba para abajo. Justamente por eso no puedo visualizar a la política como un instrumento de transformación absolutamente de nada. De hecho, la difícil transformación hay que llevarla a cabo desde mi punto de vista, desde afuera del sistema y desde abajo para arriba. Y entonces voy a después sugerir cómo hacer esto, ¿no? Que es tan difícil. A ver, hay que entender que tanto el título como el subtítulo, al campo lo que le pasa es que es víctima de una situación que es adrede. Y no solamente que es adrede, sino que es el resultado de la arquitectura de todo el sistema político que tenemos. Entonces voy a empezar por acá. Primero hay que entender que nuestro sistema político es un sistema de democracia universal republicana. ¿Ok? ¿Qué quiere decir democracia universal republicana? Voy a lo de economista, porque esto generalmente la gente no lo percibe. Es un régimen de propiedad pública del gobierno. ¿Ok? La propiedad del gobierno es pública. Va contra la propiedad privada en sí mismo, en su esencia, la forma de gobierno. Esto lo podemos contrastar contra el régimen de gobierno, que no es opción porque está totalmente deslegitimado, pero en el pasado
las monarquías eran regímenes de gobierno de propiedad privada. Entonces vos tenías ahí un alineamiento entre el régimen de propiedad del gobierno y el régimen de propiedad de la producción. Ambos regímenes tenían el mismo formato. Ambos estaban basados en la propiedad privada. ¿Cuál es el problema ahora? Ahora hay una simetría, que es, vos tenés un régimen de gobierno de propiedad pública y la producción se lleva a cabo con un régimen de propiedad privada. Esto tiene terribles consecuencias en lo económico y en lo moral y ético, peores todavía, y es lo que sufre el campo hoy en día. Voy a explicarlo muy sencillamente. Cuando vos tenías monarquías, regímenes de gobierno de propiedad privada, el rey era dueño de qué? De la exacción fiscal que el gobierno hacía a los ciudadanos. Él era el dueño. Y a él le interesaba, como una empresa privada, maximizar el valor presente de su negocio, que era el gobierno. ¿Por qué? Porque él lo iba a dejar en herencia al gobierno. ¿A quién lo iba a dejar en herencia? El gobierno lo iba a dejar en herencia a su hijo, después a su nieto. Entonces le interesaba agrandar el negocio, la producción, el valor presente del activo. Y para poder hacer eso, hablando mal y pronto, no se podía zarpar con la extracción de los ingresos corrientes que se le hace a los productores privados. O casualidad, estoy hablando con gente del campo, que son los más expoliados por robo por el gobierno. Entonces, ¿qué pasaba? Si en una monarquía el rey se zarpaba matando impuestos a los que producían, ¿qué hacía? Al sacar muchos impuestos, se comía el capital, el valor presente del negocio se reducía, la capacidad de producción futura se caía y en consecuencia le iba a dejar en herencia un reinado cada vez más pobre al hijo y el hijo un reinado más pobre al nieto. Como si esto fuera poco, no había movilidad social. Entonces, poder acceder al gobierno era prácticamente nulo. Podías acceder a esa élite solamente casándote, en matrimonio. ¿Esto qué hace? Que la línea separatoria estaba muy clara. Eran los que gobernaban y los que producían. Listo. ¿Qué hace esta línea divisoria que no había movilidad de un lado al otro? Que si el rey se zarpaba con los ingresos corrientes, automáticamente perdía legitimación. Y al perder legitimación, los productores y contribuyentes, que eran contribuyentes mucho más que ahora son mucho más pagadores de impuestos, se iban a rebelar, iban a llevarlo a la horca y a la guillotina. Por eso, cuando me voy a los datos históricos, me encuentro que las monarquías tenían una presión tributaria del 3% del PBI. Y cuando se volvieron a monarquías absolutas, tenían una presión tributaria llegaron como máximo al 6% del PBI. ¿Ok? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue cambiando el sistema? Batalla cultural. Batalla cultural con gente preparada, escribiendo, filosofando, que fueron deslegitimando el sistema. ¿Ok? Lo fueron deslegitimando de a poco. Aparecieron las asambleas legislativas, aparecieron el voto. Al principio votaban solamente los grandes terratenientes, el 3% de la población. Y de mayores de 30 años, con una esperanza de vida de 40. Se fue flexibilizando y fue aumentando el voto. Bueno, les cuento. En 1913 en Europa había solamente dos democracias republicanas, Francia y Suiza. ¿Ok? ¿Qué es la Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial termina siendo una guerra ideológica donde Estados Unidos
exporta el modelo de democracia universal republicana. Tanto es así que en 1919, en 1920, eran casi todas repúblicas en Europa. Y las que eran monarquías, eran todas monarquías donde el poder del rey era caricaturesco y tenían sus asambleas legislativas. Les cuento, en 1920, bajo el régimen de la democracia, la presión tributaria salta al 20%. A 1930, la presión tributaria salta al 30%. En la década del 50, el mundo occidental desarrollado llega al 50%, la presión tributaria. ¿Qué estoy diciendo? Al mismo tiempo, se dejó con la democracia el patrón oro y pasamos a tener dinero fiduciario sin ningún respaldo y que se emite exponencialmente. No solamente aumentó la cantidad de dinero, no solamente aumentó la presión tributaria, aumentó el gasto público, sino aumentó el endeudamiento exponencialmente. ¿Por qué, señores? Porque estos regímenes, ¿qué son? Son regímenes de propiedad pública. ¿Qué quiere decir esto? Escuchen lo que les voy a decir. El que asume el gobierno en comodato, como un fideicomisante. O sea, el tipo sube por 4 años, a lo sumo por 8, y después se tiene que ir. ¿Ok? Y no puede volver más. Entonces, esa persona tiene interés por maximizar la expoliación de los ingresos corrientes. ¿Ok? Y si uno maximiza los ingresos corrientes, ¿qué es? No solamente le tomo toda la leche a la vaca, sino que la exprimo tanto que la ubre se la dejo imposibilitada de funcionar. Y si guarda qué ideología tengo, me termino comiendo la vaca en un asado. Entonces, ¿qué sucede? En estos regímenes se prioriza la exacerbada quita de los ingresos corrientes en forma de impuestos a expensas del capital. Entonces, ¿qué sucede? Diego, Perdón que interrumpa, quedan 5 minutos. Gracias. Bueno, entonces el capital se va comiendo, la capacidad de producción se va comiendo, aumenta la pobreza. ¿Ok? ¿Y qué sucede? Voto universal. Una persona, un voto. ¿Qué hay en el mundo y qué hay más en países como los nuestros? Poseídos a los que se les cobra impuestos a la generación de riqueza, impuestos a la propiedad, o desposeídos a los que se subsidia. Claramente hay más desposeídos. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos? Pero un voto vale 1. Entonces, ¿qué sucede con esta arquitectura? Cuando uno junta todas las cosas, uno se da cuenta que cada vez hay más generación de pobreza. Y desde los gobiernos se incentiva la generación de pobreza. Y encima, ¿por qué no nos defendemos? Porque no hay nada mejor que hacerle creer a la gente que uno es parte de algo para que uno no se vaya en contra de eso. A ver, nos vendieron, a diferencia de lo que sucedía al rey, se rompió esa diferencia. Ahora hay movilidad. Cualquiera te dice, mirá, armate un partido, presentate elecciones, ganá las elecciones y vas a formar parte de la élite gobernante. Entonces, ¿eso qué hace? Gobiernan por y para mí. Y yo puedo ser parte del Estado. Los impuestos son para nosotros. Los impuestos son para mí. Entonces no me opongo. No me defiendo cuando me van sacando cada vez más. Y cada vez más ponen más impuestos a la propiedad, más impuestos a la generación de riqueza para subsidiar ¿qué? Más vagancia y menos producción y menos trabajo. Entonces, en esta dinámica se atenta contra la producción y la generación de riqueza y la propiedad y se alienta la no producción. Entonces, todo esto está apuntalada por el adoctrinamiento en la religión del Estado y
en la religión de la política que se hace en la educación pública. La educación pública es pública, ya sea de gestión estatal o de gestión privada. Esta última diferencia solamente nos muestra qué billetera paga. Pero lo importante son los contenidos, son los programas, la bibliografía. En la UBA no hay escuela austríaca, no están los libros. Entonces, ¿qué sucede? Desde chiquito nos adoctrinan en esto. Entonces, todo esto que acabo de explicar, puesto en dinámica, obviamente el sector del campo es el que se rifa. ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es el malo de la película? En todo esto que acabo de explicar. Y el campo tiene la mayor cantidad de rifas adjudicadas. Entonces, ¿cómo se vence esto desde abajo para arriba? Desde afuera del sistema. ¿Qué aconsejaría yo? Yo aconsejaría que en el interior, en el campo, a los chicos se formen unas suertes de academias informales, que no den título, que no sean reconocidas, no interesa justamente, porque no hay que pedir permiso formal, donde a los chicos se le enseñen estas cosas. Porque si pensamos que desde la política, de los ministerios de educación, se va a dar vuelta a esto, estamos equivocados. Y muy sencillo, lo explico por qué. Cuando había un rey, si uno tenía la suerte de encontrarse con un rey inteligente, uno lo podía convencer de un determinado camino y que vaya hacia ahí. Pero ahora tenemos toda una casta política gigantesca, ciclopia, que es inconvencible, porque las tenemos que convencer de ir contra sus propios objetivos, contra sus propios intereses y contra su propia billetera. Y desde adentro no lo vamos a lograr nunca. Entonces, por eso, yo le hago mucho a los jóvenes que tienen menos de 25 años, porque puesto en dinámica, hay que formar una masa crítica de jóvenes que empiezan a entender que el Estado es el enemigo del productor, es el enemigo de la propiedad privada, es el enemigo de la generación de riqueza. Porque el Estado siempre vivió de extraer la riqueza. ¿Cómo surge un Estado? No existe la mentira del contrato social, nunca hubo. El Estado siempre surgió de una sola manera: invasión, saqueo, y cuando el ser humano se dio cuenta que era negocio esclavizar para que produjeran para él, ahí aparece el Estado. El Estado es la división de la sociedad en dos castas. La casta de las personas que viven produciendo, generando riqueza, que son los que viven de los medios económicos, y la casta de la gente que vive de los medios políticos, usando la coerción y la fuerza monopolística del Estado para extraer la generación de riqueza, la renta de los sectores productivos y el campo en primer lugar en este país. Esto es lo que tenía para contarles. Muchísimas gracias, Diego. Interesante visión que justamente pocas veces la podemos escuchar, sobre todo en los medios de comunicación tradicionales, es complicado de escuchar. Por ahí mucha gente puede tener alguna cierta diferencia, pero siempre es importante y siempre es un placer escucharte, Diego. Gracias. Acá tengo una pregunta para Diego, de Silvia. Dice, ¿no le parece que junto con el cambio cultural es vital hacer un partido político que defienda nuestras ideas antes que pseudoliberales tomen nuestras banderas y el populismo termine de devorarnos? ¿Es indebido ejercer los derechos políticos? Bueno, voy a contestar, voy a ser muy contundente. Primero, las cosas las llamo por el nombre. Eso de populismo a mí me parece muy tibio. Socialismo, comunismo siglo XXI. Punto número 1. Punto número 2.
escuché una frase recién de Susana: si quieres diferentes resultados, prueba haciendo lo mismo. Yo lo expliqué, qué pasa con el sistema, cómo está armado el sistema, en qué consiste el sistema. ¿Y por qué lo hice? Para mostrar que entrando al sistema no vas a poder cambiar nada, porque es un sistema, el político que tenemos, que es la perfección de muchos siglos, que logró hacer la casta política para erigirse como máxima poderosa por sobre el sector privado. ¿Y por qué digo la frase de Susana? Y a las pruebas me remito, y formaron un partido para sacar al peronismo en el 99, mirá cómo le fue. Formaron un partido para sacar al peronismo en el 2015, mirá cómo le fue. El partido, ella habla de nuestras ideas, hay que ver cuáles son nuestras ideas, hay que ver si comparte mis ideas. Yo tengo muy en claro que el liberalismo clásico es el responsable último de la socialdemocracia, porque el liberalismo clásico parte de una inconsistencia y un error intelectual, que es aceptar al Estado para proteger la propiedad privada y la seguridad. ¿Por qué es inconsistente y contradictorio? Porque empieza vejando la propiedad privada para después protegerte la propiedad privada. Ya desde el vamos estamos mal. Segundo, el Estado tiene el monopolio de la fuerza de la ley, el monopolio de la fuerza del castigo, el monopolio de la fuerza de todo el aparato represor y legitimador. Entonces, es un monopolio. Va por su renta extraordinaria. Y pretender que un monopolio no vaya por su renta extraordinaria es ingenuo, está mal, intelectualmente es erróneo. ¿Cuál es la renta extraordinaria del Estado? Avanzar sobre el sector privado y avanzar sobre el sector público. Entonces, el sector privado y el sector productor. Entonces, el liberalismo clásico y los partidos liberales clásicos son un camino de ida hacia la socialdemocracia leve, la socialdemocracia fuerte, el socialismo y después el comunismo. Tenés que prender una vela para ver en qué momento de ese camino te detenés, pero ese camino es un camino de ida. Y de hecho, a ver, si haces un partido con nuestras ideas, y, a ver, vamos a la realidad, metemos 1 o 2 diputados, no cambian nada, y lo más probable es que esos 1 o 2 diputados se lo fagocite el sistema como un canapé a primera hora que empezó la velada. Y como si esto fuera poco, no termina ahí. ¿Cuál es el punto? El punto es que los datos están de mi lado. Cuando nosotros miramos, cuando empezaron este sistema político que ya tiene redondeando 100 años, era mucho más liberal, después se movió a la socialdemocracia, tendiendo al socialismo, sí, de hecho, así se alinean todos los astros. Viene una hada madrina gigantesca y dice, dididibadidibún, ustedes ganan. Yo creo que lo máximo que puede pasar es que haya reformas momentáneas que te descomprimen la presión del Estado sobre el sector privado y público por un ratito, 3 o 4 años, y después va a volver para arriba la dimensión del Estado y la presión sobre el sector privado, como ha pasado siempre. Y de hecho, cuando vuelven con mayor intensidad y envergadura que la que tenía en el momento previo. Fíjense las reformas pro mercado de los 90 y qué pasó después. Pero hay que entenderlo. Esto se basa en la propia arquitectura, es así por la propia arquitectura del sistema, que está aliada con la educación formal, que te alinea de la región del Estado y la política, y después, a ver, la pauta que pagan con nuestros impuestos a los medios de comunicación masiva como la televisión y la radio. Hoy en día los grandes grupos de televisión pagan el 60 o 65%,
de la plantilla con recursos pagados con otros impuestos, que son la pauta. Señores, le digo con nombre y apellido. En el año 2020, yo al Grupo América fui una sola vez. Hablé con Eduardo Feynman sobre la cuarentena. Me contradijo todos mis puntos de vista, que debo ser el más crítico de la cuarentena, porque la ataco desde lo ético y lo moral, no desde el utilitarismo de los números. Y al día siguiente, en su Twitter, lo que publicaba estaba en línea con lo que yo le había dicho la noche anterior, y él me lo contradecía. Entonces, por eso yo no creo que vaya a terminar siendo positivo. Ojo, si se comportan moral y éticamente, como a mí me parece que debe ser, como el doctor Ricardo López Murphy, que yo me saco el sombrero porque es uno de los pocos políticos que perdió dinero con la política en Argentina, y mire que yo estuve a su lado en el 2003, entonces sé muy bien de lo que hablo. Entonces, ahí yo voy a jugar, no voy a decir nada ni bueno ni malo, y es más, puedo apoyarlo al doctor Ricardo López Murphy, pero no creo que esto termine siendo una salida en serio, ni nada que se le aproxime ni parezca. Bien. Muchísimas gracias, Diego. Una última pregunta y después tenemos la palabra de Jorge San Martino. Miguel Gorostiaga, consulta, no aclaró para quién, pero la pregunta es, ¿qué piensan sobre la presencia de dirigentes políticos que tengan un origen en el sector agropecuario, que salga del propio sector? Entre paréntesis, aclara, no me refiero a frentes políticos que apoyen. A nivel diputados, senadores, etcétera. Pregunto porque tengo la percepción de que el propio sector que el propio sector es comentador, como si nos desentendiéramos de la política activa. Sí, yo voy a contestar esta pregunta de esta manera. A ver, la política y el Estado nunca es solución de nada. Siempre es el origen de todos los problemas. A ver, ¿hace cuántos años está el engendro del Ministerio de Agricultura? Si hay un sector productor que no necesita ministerio, es la agricultura. Ok, ¿le jugó a favor? No, le jugó en contra. Perdón, el ministro, me imagino que el ministro de Agricultura nunca fue alguien de la UIA, tal vez sí en este país loco. Me imagino que alguna vez alguien del campo que sabía algo de campo, me imagino que llegó a ese puesto. A ver, señores, yo voy a ser muy claro. El sector agropecuario, que es el más productivo de todo el país, necesita que le bajen los impuestos. Punto, nada más. Es eso y nada más que eso. Y para poder bajar impuestos, antes hay que bajar gasto. Hay que bajar gasto público, porque si se bajan impuestos, si no se baja el gasto público, terminamos con lo que hizo el delirante de Macri. Cuando vos bajás impuestos sin bajar gasto público, lo único que lográs es más impuesto inflacionario y que los impuestos después vuelvan a subir. Entonces, como verán, la solución del sector agropecuario, que es el más productivo, el más tecnológico del país, necesita algo macroeconómico, necesita que baje el gasto público, porque claramente, si logramos, el sector agropecuario tiene que lograr que se discuta, primero y antes que nada, cuánto hay que achicar al Estado, a dónde hay que hacer una reforma del Estado para bajar el gasto público y poder así, como consecuencia, bajar las regulaciones y bajar los impuestos. ¿Ok? Y eso lo tiene que lograr. ¿Cómo lo va a lograr? ¿Lo va a lograr rápidamente? Ni de casualidad. Eso lo va a lograr con batalla cultural. Pero, ¿qué quiero decir? Pero esto es muy importante, porque esto yo lo digo desde el AMBA. Yo estoy lleno, rodeado
de gente que es profesional independiente, cuentapropisto, dueño de micropyme. Todos piden a los gritos que le bajen los impuestos. Yo coincido, estoy de acuerdo. Y al primero que hay que bajar los impuestos es al campo. Pero le digo, señores, ¿están dispuestos que su hijo vaya a la UBA y que ustedes paguen 5.000 pesos por mes en la UBA? Miren el numerito que le estoy diciendo. Y que haya examen de ingreso y todos dicen, no, eso está mal. Y bueno, entonces la lucha no tiene ningún sentido, porque no se pueden bajar impuestos si todo el mundo quiere que todo sea gratis y todo sea proveído por el Estado. Entonces, cuando visualizamos esto, podemos y nos damos cuenta que la batalla es cultural, porque la batalla, si no se lidia con la batalla de cuánto hay que achicar el Estado, a dónde achicar el Estado, está todo perdido. Esa es la madre de todas las batallas. Y es cultural, y es macroeconómica, no es microeconómica. Y obviamente el campo, por eso digo, yo creo, y es una propuesta, tendría que ver cómo articular en los pueblos, pequeños lugares, pequeñas academias, donde fuera de la garra del Estado, sin tener nada aprobado, a los chicos se les enseñen cosas en paralelo a la educación formal pública, que solamente los adoctrina a los pibes en la religión del Estado y la política.